más gente entraría, se interesaría, gastaría dinero y se duplicaría las ganancias. ¿Te refieres con el botón de skip? Alguno dirá, sí lo sabes porque eres el CEO, no sé qué. El botón de skip sí les perjudica. Si ahora mismo meten un botón de skip, se desploman los datos de retención de jugadores simultáneos, de horas de juego en las plataformas para aparecer en los rankings. El producto son tus datos. Pero es que esto es así con todo. Hoy presentamos Hasta Nunca Botón de Skip. ¿Te irá mejor en mis sueños? Solo por TOC. Migajas. Lo tienen, pero no lo quieren igual que el botón de skip. Pero hay una diferencia. Me parece raro tener que explicarlo, pero lo explico. El tema de la brújula de los cofres no les afecta negativamente y al contrario, les afecta positivamente porque va a haber más retención de jugadores y más personas haciendo cosas en el juego. Eso está bien, es objetivo. El botón de skip sí les perjudica. Yo entiendo la parte de que no metan el botón de skip, no por a los jugadores, que también, porque ya la cantidad de horas que hay en texto, si metes un botón de skip, igual recortas el 90%, pero el mismo 10% que hay de texto es la misma cantidad total de texto que habría cuando salió el Genshin en la 1.0. Tampoco ya estamos en un punto que pase algo por el botón de skip. Pero yo entiendo la parte de Hoyoverse en el que saca números, saca datos vuestros, de los jugadores, nuestros, míos también, y dice, vale, tenemos estas horas de jugadores simultáneos, estas horas de retención, estas horas medias de personas, horas medias me refiero a media de jugador. Hay un jugador que tendrá todo hecho y entra, hace resina, se pira en 10 minutos y jugador que le gusta o está empezando lo que sea, está en su fase de meterle 5 horas al día porque tiene mucho contenido, ¿no? Entonces ellos calculan, si metemos ahora un botón de skip, se van a caer de golpe en estadísticas. Se van a caer porque tienen jugadores simultáneos, horas de juego totales. Yo ya no descarto que aunque digan que no, tío, casi todos los juegos a día de hoy que están conectados continuamente a internet como Genshin para verificar que no estés hackeándolo y todo el tema del server y tal, yo no dudo que estén recopilando datos tuyos utilizando tu PC para hacer más cosas. Esto ya es un hecho, darlo por hecho. Entonces, si ahora mismo meten un botón de skip, se desploman los datos de retención de jugadores simultáneos, de horas de juego en las plataformas para aparecer en los rankings, porque hay muchos rankings en las plataformas, y algoritmos de Epic, de Steam, bueno, Genshin no está en Steam, si no recuerdo mal, de PlayStation, de Xbox, cuando que salió tal, de todo en general, donde Genshin está posicionado por horas de jugador, por cantidad de jugadores, horas de juego, un largo etcétera de cosas, ¿no? Entonces, todo eso se va a la si meten un botón de skip. Que muchos diremos, y yo lo dije, pero yo me haría una cuenta nueva, jugaría más, no sé qué, ya. Pero todo eso que les sirve, porque ellos cuentan con esa cantidad de horas, de datos, del juego abierto en vuestros dispositivos para robaros información, de todo esto, se desploma. De hecho, seguramente si directamente vais a estadísticas de jugadores simultáneos, se desploma. Se desploma, tíos. Si meten un botón de skip, se desploma al nivel de que Genshin parece que se muere de verdad. Como 80.000 veces, pero esta vez que se muera de verdad. Final, un link mega, no fake. Entonces, es complicado, tíos. Es complicado. El botón de skip, ya digo, o lo limitan como expliqué, que no es una tontería lo de que a lo mejor puedas gastar resina por skipear cosas, pero un limitado, para gastar luego dinero y gastar dinero a cambio de ese tiempo que estás skipeando o algo así. O que te den algún objeto como las cachas estafosas, súper a cuentagotas, que te den 3 o 4 por versión, pues que te den lo mismo para skipear una misión. Pero a lo mejor en Notcry te meten 2 legendarias y 2 secundarias mucho textuarias, ¿sabes? No lo sé. Lo del mucho texto yo entiendo la parte en la que a ellos les perjudica y si meten un botón de skip se cagan encima. El tema de explorar, no. El tema de explorar, de hecho, si ahora mismo no está en esta brújula que estamos hablando, generaría horas de retención. Si ahora mismo sacan la brújula esta para completar Mondstadt, Liyue y Inazuma al 100% de verdad, estilo la de Notcry, habría horas de retención. O sea, habría más jugadores jugando, habría más gente migajeando ahí cofres. Yo ya digo, por TOC me sacaría todos los cofres que me faltasen en las zonas donde vaya sacando la brújula. Solo por decir, mira, me saqué la zona de verdad, porque sé que me faltan cofres en todos los sitios. No es lo mismo, no es lo mismo exactamente. De hecho, una de las cosas que puedo llegar a pensar por las que alguien ha dicho en el chat, lo de que pongan lo de quitar constelaciones, esa es la conversación de toda la vida de Genshin. Lo de quitar constelaciones existe desde la 1.0, que ya había ballenas que sacaban la C6 de no sé qué, y entonces la gente les recriminaba y les decía, tú solo haces los modos porque tienes todo C6, sobre todo creadores, y los creadores mismos dijeron,
si pudieran ponerlo de quitar constelaciones, os enseñaríamos a hacer las cosas con C0, con C1, con C2 para quien la tenga. En mi opinión creo que no lo hacen porque creo que también tienen datos y podrían llegar a comprobar, imagino, porque una empresa tan grande no se va a basar nunca en suposiciones. Si no lo sabéis, cada decisión que toma una empresa gigante ya se basa en datos. Tienen tantas millones de datos de los jugadores y Genshin es un juego masivo, por suerte para todos nosotros, que se basan en datos de lo que hace la gente y solo toman decisiones robóticamente, para que me entendáis. Creo que no hacerlo de poner quita constelaciones, uno, creo que se podría. Yo personalmente ya digo que me gastaría más dinero y al verme a mí sacar más C6 en plan puto, en plan ballena loca, mucha más gente se calentaría porque me vería a mí y diría, pues yo también. Pero también creo que no lo hacen porque sienten que si a lo mejor ven cómo muchas personas prueban cosas con y sin, o en sus propias cuentas prueban con y sin, y se dan cuenta de lo que yo expliqué, de que una constelación a lo mejor te puede llegar a dar un 20% más de daño, pero un 20% más de daño te lo puede dar también dos artefactos que mejores, de verdad, dos artefactos que sean mejor que lo que tienes te dan también un 20% más de daño. Mucha gente terminará dándose cuenta que no son tan importantes ni tan necesarias. Hay mucho FOMO también con las constelaciones. La C2 de Furina, si acaso, de las más fuertes del juego, y ahora ya Furina no sirve en Notcry en el sentido de los personajes que vienen nuevos, y es que no hay tampoco ninguna cosa más como indispensable de 5 estrellas que digas o tienes esta constelación o no te pasas nada. Ninguna, tíos. La C2 de Raiden en su momento estaba rota, pero ya no. Hace 4 años. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Más gente entraría, se interesaría, gastaría dinero y se obligaría las ganancias. ¿Te refieres con el botón de skip? Lo sigo dudando. Creo que eso no compensaría la cantidad de horas que perderían de farmeo, tanto de datos, de información, del juego abierto en segundo plano en los ordenadores de la gente, los dispositivos de la gente. Yo creo que no compensaría. Es cierto que habría más gente que vendría a Genshin. Si anuncian un botón de skip de verdad, habría tanta gente volviendo a Genshin diciendo guau, botón de skip, ahora sí, me abre una cuenta nueva y tal. En mi opinión no compensaría. Además es que no lo van a hacer solo por cabezonería, lo harán porque está comprobado que funciona de una u otra forma. Alguno dirá, sí, lo sabes porque eres el CEO, no sé qué. A ver, hay una regla en internet, los que veis a Byte y otros canales en habla inglesa, pero sobre todo Byte lo comenta mucho aquí en habla hispana, sabréis a lo que me refiero. En internet, en la época en la que vivimos, si algo es gratis, el producto eres tú. Significa que cuando te dan algo gratis, aplicaciones que se instalan, juegos free to play y cosas así, a pesar de que digáis, no, Phil, pero bueno, Genshin ya es muy caro con el gacha y la gente gasta mucho dinero, ya, pero cuando te dan algo tan gratis, porque Genshin se puede jugar gratis y se puede perfectamente, es que el producto eres tú, el producto son tus datos, y a día de hoy cualquier app, cualquier juego o cualquier cosa en general que se instale, sea gratis y que más o menos sirva y haga las cosas bien, independientemente de obligarte o no a gastar dinero, que sepáis que está tomando vuestros datos. Eso os lo adelanto desde ya. Todos los juegos a día de hoy se basan en dedicar una parte del procesamiento de lo que están haciendo a tomar tu información y tenerla ahí como si quisieran saber todo lo posible para volver a vender el día de mañana. En el caso de Hoyoverse, para hacer más juegos, su propia empresa, para delegar luego en otra clase de compañías, porque cada dato se utiliza para 1000 cosas sobre, ya no solo sobre juegos, sobre psicología, comportamiento humano, sobre qué aplicaciones tienes abiertas mientras juegas Genshin, cualquier cosa. Ellos saben todo, tíos. Y si creéis que es mentira, investigar un poco más. Ellos saben todo. Es que para mí que el botón de skip sigue siendo inviable, porque seguramente aprovechen todo el tiempo que estás skipeando texto, que además no requiere demasiado procesamiento ni de que sea muy potente, y cuando está el personaje con animaciones haciendo así, todo repetitivas y un texto de fondo, para que mientras está pasando eso, de fondo el juego está haciendo otras cosas en tu PC. Pero es que esto es así con todo. Que si alguno piensa que esto vaya locura, Phil, ¡buah! No. O sea, esto es así en todo. Esto existe ya hace 8 años, por lo menos. Creo que hay 1000 razones para que le siga sin rentar el botón de skip. Porque si rentara, si realmente les rentara y ganaran más dinero con el botón de skip, lo habrían puesto. No lo ponen porque han conseguido hacer que, tanto a nivel de que el juego esté en segundo plano, que los acabo de explicar, como a nivel de adoctrinamiento psicológico de la gente con eso puesto ahí de fondo, también seguro que tiene un coste positivo para Genshin,
un beneficio en el que ya no te apetece probar otro gacha porque ya dedicaste demasiado tiempo al texto de Genshin. La conclusión está clara de que no ponen el botón de skip porque es rentable no tener el botón de skip. Es rentable que haya texto por todo lo que os he explicado. Tiene todo el sentido del mundo. Por eso el botón de skip yo lo veo complicadísimo o te van a poner a pagar. O sea, yo creo que si algún día meten skip es que lo pagues. Paga resina. Lo típico de meter protogemas en resina y luego gastar resina para skipear el texto, pues paga. ¿Quieres botón skip? Paga. Si alguno no se había planteado nunca, tíos, ahora tiene más datos para tirar del hilo y saber este tema del botón de skip. Yo me rendí con el skip, le cogí cariño al texto.